Más tarde o más temprano, todos los seres humanos experimentan tormentas en sus vidas. Este mismo momento, hay gente enfrentando tormentas, pesares, lágrimas, temores, desilusiones y problemas. ¿Está usted en una tormenta? Permítame decirle algo. Dios necesariamente no le sacará de esa tormenta, pero escúcheme, Dios le dará paz en medio de su tormenta. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Por favor, tome la palabra de Dios y busque Juan, capítulo 6. En unos momentos vamos a empezar a leer en el versículo 16. Vamos a estar hablando un poco de los problemas, pesares, dolores, desilusiones, lo que llamaríamos las tormentas de la vida. Por ejemplo, vamos al doctor y recibimos un mal diagnóstico. Una carta que esperábamos ansiosamente nos trae muy malas noticias. No sabemos qué nos dirán en la próxima llamada telefónica, y así por el estilo. Mi esposa y yo en el desayuno leemos las Escrituras, de manera especial en el libro de los Proverbios. Y leímos el siguiente, Proverbios 27:1. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Amigo, ninguno de nosotros sabemos qué traerá la próxima noticia que nos llegue. Sea buena o mala, sencillamente no sabemos. Hay tormentas que vienen a nosotros. Bien, el Señor aquí realizaba su ministerio en Galilea, estaba con sus discípulos y se encontraban en una tormenta. Y leeremos al respecto y luego vamos a aprender algunas lecciones maravillosas de cómo usted puede encontrar paz en medio de su tormenta, porque todos tenemos tormentas. Empecemos en el versículo 16 de Juan capítulo 6. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba en el mar un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Por favor, subraye esa última frase, no temáis. ¿Sabe? Unas 365 veces en la Biblia, una por cada día del año, Dios nos ha dicho que no tengamos miedo. De una u otra manera, Él dijo, no tengan miedo, o no temáis. 365 veces, Él nos dice que no temamos. El diablo es el ministro siniestro del miedo, pero nuestro Señor nos dice que no temamos. Ahora recuerde, los discípulos estaban en medio de una tormenta y Él les dice, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. En nuestras jornadas a Israel, he ido a Israel muchas veces, lo que más disfruto, lo más deleitable, es sentarme al crepúsculo a la orilla del mar de Galilea. Casi es hipnotizante, es como un sueño. ¡Qué tranquilidad! Usted casi se intoxica con la belleza del paisaje al ponerse el sol en el mar de Galilea, en las alturas de Golán. Y al otro lado del mar, desde Tiberias, donde todo se pone color rosado. Usted se sienta allí, escuchando los pájaros que anidan en los árboles. Creo que el mar de Galilea es uno de los cuerpos de agua más bellos sobre la tierra. Los rabinos antiguos decían que después que Dios creó todos los otros mares, entonces Él creó el de Galilea, solo para Él. Bien, pongamos el trasfondo para este pasaje de la Escritura. Ha sido un hermoso día. Jesús ha estado con sus discípulos enseñándoles y había realizado el milagro de alimentar a más de 5,000 personas.
Los discípulos no solo estaban llenos de alimento físico, sino que también estaban llenos de éxito, de conocimiento, de confianza. Había sido un estupendo día y la noche era hermosa. Tal vez como la noche que describí hace algunos minutos, cuando uno se sienta satisfecho a contemplar la luna, luciendo como una gardenia en la solapa de la noche. Y había una leve brisa suave como el suspiro de un bebé, acariciando sus mejillas. Y los discípulos, experimentados hombres de mar, suben a su barco para cruzar hasta el otro lado del mar, regocijándose de tan estupendo día. Y entonces sucedió así. De repente, el viento comenzó a soplar. Las nubes cubrieron la luna y las estrellas. Y el viento está soplando más y más fuerte. Las olas comienzan a levantarse amenazadoras y el agua del mar comienza a llenar el barco. Y ahora ellos se encuentran en medio del mar. Oscurece. Y el viento es contrario a ellos. Y no pueden ni siquiera ver sus manos frente a sus rostros. Y el mar de Galilea, que había estado tranquilo como un lago dormido, ahora se ha convertido en una peligrosa y mortal trampa. Y estos experimentados marineros se llenan de temor. Hacen un esfuerzo con los remos. Están ya muy lejos de la playa como para nadar. Las olas rugen y ellos están seguros que van a naufragar. ¿Y dónde está Jesús? ¿Por qué no había venido con ellos? ¿Por qué los había olvidado? Y de pronto lo ven caminando sobre las aguas. Pero eso no les causa ninguna alegría. Ahora el temor se transforma en terror. ¿Qué es lo que está sobre las aguas? ¿Es un monstruo marino? ¿Es un fantasma? Y entonces le reconocen, es Jesús, y caminando sobre las aguas. Y Él les habla y les dice, no temáis. En el Evangelio de Mateo dice, tened ánimo, soy yo, no temáis. Y ellos lo recibieron en el barco y cuando así lo hicieron, observe esto, cuando así lo hicieron de inmediato se encontraron en la playa. Ahora quiero darles 6 principios. Por favor, anótelos. Esto es lo que usted puede decir cuando está en una tormenta. Primero, estoy gobernado por su providencia. Lo que le sucedió a estas personas aquel día no fue ninguna coincidencia, no fue un error, ni era algo que debía haberse evitado. La tormenta sencillamente no tomó a Jesús por sorpresa. Amigos, si Jesucristo puede caminar sobre el agua, Jesucristo puede ciertamente pronosticar y prever el tiempo. Esto no fue incidental, fue providencial. Ponga al margen Mateo capítulo 14 y versículo 22. La Biblia dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Él les dijo, ustedes deben hacerlo. Era Jesús quien los envió a esa tormenta. Puede ser que Dios ha diseñado su tormenta. Dios ha diseñado su tormenta y si Él no la ha diseñado, escuche, si Él no la ha diseñado, Él ciertamente la ha permitido porque nuestro Dios está en control de todo. Estuve leyendo el Salmo 107, los versos 24 y 25. Dicen, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. ¿Lo ve? Es Dios quien controla los vientos y las olas. Él es quien causa que las tormentas lleguen. Verá, es una teología vacía el decir que si estamos en la voluntad de Dios, vamos a navegar apaciblemente por el mar de la vida, que no tendremos enfermedades, ni penas, ni desilusiones, ni separación, que no habrá muerte en nuestra familia, que no habrá problemas. Como algunos charlatanes lo dicen en televisión, esté bien con Dios, cree en Dios.
Envíeme una ofrenda generosa y nunca se enfermará. Todo le saldrá muy bien. Este es el evangelio de la prosperidad, de los carros de lujo, de la tranquilidad financiera. Amigo, hay una palabra muy castiza que describe eso. Engaño. Escuche, vamos a tener dificultades y lo primero que usted puede decir cuando la dificultad llegue es que la providencia de Dios está sobre todo. Soy gobernado por su providencia. El plan maravilloso de Dios está en efecto, lo que llamamos la providencia de Dios. Ahora, recuerde, Jesús hizo que se embarcaran hacia la tormenta. Ellos estaban en esa tormenta debido a la providencia de Dios. Lo segundo que usted puede decir es, número 2, estoy creciendo por su plan. El plan de Dios es no complacerle. El plan de Dios es ensancharle. Ponga en su margen Salmo 4, versículo 1. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. ¿Lo escuchó? Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Quiero hacer una pregunta a aquellos de ustedes que han estado por algún tiempo en tribulaciones. ¿Cuándo ha crecido más? ¿Cuando todo estaba bien y navegaba calmadamente? ¿O cuando llegó la tormenta? ¿No creció usted más en la tormenta, en el dolor, cuando estaba aferrado a Cristo y tenía que clamarle? En la Biblia hay las tormentas que corrigen y tormentas que perfeccionan. De hecho, Jonás, quien pasó la noche en un colchón acuático, estaba en una de estas tormentas correctoras. Es decir, él estaba en ella porque estaba fuera de la voluntad de Dios. Él huía de Dios. Y Dios envió una tormenta correctora. Mas hay también tormentas que perfeccionan. Estos discípulos no estaban fuera de la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué estaban en una tormenta? Porque, escuche bien, se vieron en una tormenta porque estaban en la voluntad de Dios. Fue Jesús, nos relata Mateo, quien les hizo entrar en la barca. Estaban en esta tormenta porque obedecían a Jesús. Bien, ¿por qué Jesús querría que ellos estuvieran en una tormenta? Porque Él quería que ellos crecieran. A menudo he compartido estas palabras. Desconozco el autor. Dice, caminé 1 milla con el placer, charlamos todo el camino, pero no me dejó más sabio con todo lo que tenía que decir. Caminé 1 milla con el sufrimiento. Ni una palabra dijo. Pero las cosas que aprendí del sufrimiento, cuando el sufrimiento caminó conmigo. ¿No es eso cierto? Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Y alguien dijo que la fe es como un rollo de fotografías. Se revela en la oscuridad. Es cuando aprendemos a confiar en el Señor. Estaba leyendo sobre los israelitas cuando iban hacia la tierra prometida, hacia la tierra de Canaán. Y en la tierra de Canaán había algunos gigantes, hijos de Anac, poseídos por el demonio. Y cuando los 2 espías de Israel fueron a explorar la tierra, al regresar 10 de ellos dijeron, no podemos conquistar esta tierra, aunque es una tierra de leche y miel, maíz, vino y aceite, granadas, higos y uvas, y tiene montes y valles, está habitada por gigantes y no podremos conquistarla. Pero 2 de los espías dijeron algo diferente. Busque en el libro de Números, Antiguo Testamento, capítulo 14, versículo 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. Ahora, escuche lo siguiente. Porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis.
En otras palabras, ellos dijeron, miren, conquistar a esta gente será fácil, será como comer pan, no debemos tenerles miedo. ¿Para qué comemos pan? Pues para tener fortaleza. Crecemos comiendo pan. Es el pan el que nos da energía. Es el pan el sustento de la vida. ¿Qué es lo que Dios les estaba diciendo? Estas cosas que parecen serán su problema, serán su alimento. Amigo, usted crece cuando se alimenta de estos problemas. Verá, lo que nuestro Señor buscaba no eran debiluchos como discípulos. Él quería que crecieran y permitió que estuvieran en una tormenta para ensancharlos. Recuerde que usted es gobernado por su providencia cuando está en una tormenta. Él gobierna sobre todo. Y usted está creciendo por su plan. Y es en la tormenta que usted va a crecer y llegar a ser más y más como el Señor Jesucristo. Usted dirá, pastor, ¿no poseo lo que se requiere para crecer cuando estoy en una tormenta? Correcto, no lo posee. Por eso veamos el siguiente punto, número 3. Estoy favorecido por sus oraciones. Por favor, mire el versículo 17. Y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Ellos se preguntaban, ¿dónde está Jesús? Ya había oscurecido y él no ha venido. ¿Por qué él no había venido? Bien, él hacía otra cosa. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Él oraba. Él estaba en la cima de la montaña orando. Anote al margen Mateo 14, porque esta historia es relatada de diversas formas en los diferentes evangelios. Y la Biblia dice en el versículo 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Escuche, no piense que él le desampara solo porque no puede verlo cuando está en la tormenta. Él quizás no estará con usted en forma corporal, pero él está muy consciente de usted. Amo esa canción que dice, así como sus ojos miran al gorrión, sé que él me mira. Permítame darle otro versículo tomado de los otros evangelios. Anótelo, por favor. Marcos capítulo 6, empezando en el versículo 47. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Ahora preste atención a lo siguiente. Y viéndoles remar con gran fatiga, quiere decir que él los estaba observando. ¿Sabía usted que él lo ve a usted ahora mismo? Usted dirá, él no sabe dónde estoy. Él no está al tanto de mis dificultades. ¿Por qué está él tan lejos? ¿Por qué estoy yo en la tormenta y él en la orilla? Amigo, él está allí orando por usted. Él se apartó a un monte para orar. Él está allí en el monte mirando hacia abajo. Él ve a través de la oscuridad. Ellos no podían verle, mas él sí. ¿Y qué estaba haciendo? Él estaba orando. Desea un pensamiento bendito. Permítame compartirlo. Usted está en la lista de oración de Jesús. Usted está en la lista de oración de Jesús. No hay nada más consolador para mí que alguien me diga que está orando por mí. Hace algún tiempo fui a recibir a una persona en el aeropuerto. Yo no estaba ni siquiera seguro de que él supiera mi nombre. Él es un estupendo maestro bíblico, y cuando me vio, me abrazó y me dijo, Adrián, oré por ti esta mañana. Un poco sorprendido, yo le dije, eso es maravilloso. Y él añadió, Adrián, yo oro por ti cada mañana, todos los días. ¿Sabe? Eso me conmovió profundamente. Hay billones de personas en esta tierra, hay gente por la que nunca nadie ha orado. Si usted está en la lista de oración de alguien, usted es muy bendecido, y le puedo asegurar que usted está en la lista de oración de Jesús. El Señor Jesús le conoce por nombre, y la Biblia dice que Él vive para interceder por nosotros. En Hebreos 7:25 leemos, por lo cual Él puede también salvar perpetuamente a los que a Él se acercan, viviendo siempre para interceder por ellos. Recuerde que paz
no es la sustracción de los problemas de la vida. La paz es la suma de poder para enfrentar estos problemas. Esa es la paz de Dios. Y empecé a compartir en el programa anterior 6 principios básicos que puede decirlos cuando enfrenta una tormenta. Primero, estoy gobernado por su providencia. Segundo, estoy creciendo por su plan. Tercero, estoy favorecido por sus oraciones. La Biblia dice que Él, o sea, el Señor Jesús, vive para interceder por nosotros. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Usted ha venido a Dios por medio de Jesús? Entonces, está en su lista de oración. ¿Y qué está haciendo? Escuche, el trabajo terminado de Jesús es el Calvario. El trabajo no terminado de Jesús es su ministerio de oración. Así que estoy gobernado por su providencia, estoy creciendo de acuerdo a su plan y soy bendecido por sus oraciones. No solo favorecido por sus oraciones, sino también estoy animado por su presencia. Él vendrá. Mire por favor nuevamente Juan 6, el versículo 20. Mas Él les dijo, yo soy. No temáis. Y en Mateo, Él les dice que tengan ánimo. Mateo 14, versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy. No temáis. Puedo ver a estos discípulos con el sudor en sus frentes y sus rostros reflejando el temor. Sus manos ceñidas a los remos, fatigados, con dolor de espalda, remando y remando. Pedro grita, más fuerte, que nos vamos a hundir. Y Tomás dice, no creo que vayamos a lograrlo, vamos a naufragar. Y entonces ellos ven a Jesús. Le pregunto, ¿por qué Cristo no llegó antes? ¿Por qué esperó? Sabía que Él se esperó allí por mucho tiempo. Si usted lee la historia, se dará cuenta que ellos estuvieron en alta mar durante varias agonizantes horas. Y aquí se encontraban en la hora más oscura de la noche. Y Mateo relata que Jesús llegó en la 4ª vigilia de la noche. Eso es entre las 3 y las 6 de la mañana, la hora más oscura. Durante largas y agonizantes horas, parecía que Él se hubiera olvidado de ellos. Y no fue que Jesús se había olvidado de ellos. Realmente fueron los discípulos quienes se habían olvidado de Jesús. ¿Sabe? Jesús acababa de realizar un milagro. Si usted lee la historia en el 6º capítulo de Juan, se dará cuenta que Jesús había alimentado a unas 5,000 personas. Note, por favor, el versículo 12. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos. Bien, ¿por qué llenaron 12 cestas? ¿Cuántos discípulos? 12 discípulos. Bien, Él les dijo, ahora recojan todo, recojan los pedazos que sobraron. Cada discípulo tenía una cesta de pan al lado de sus pies. En esa barca hay unas cestas de pan. Él acababa de llevar a cabo un milagro y ahora ahí están ellos llenos de temor. Y pensaban, ¿por qué Jesús se ha olvidado de nosotros? Ellos se habían olvidado de Jesús. Ellos se olvidaron de lo que Jesús había hecho. ¿Acaso no tendemos a hacer eso? Es decir, ¿cuántas veces nuestro Señor nos ha liberado, realizando milagros para nosotros, pero nosotros nos hemos olvidado de Él? Lo que ellos debieron haber hecho era, recuerde, lo que Pablo enseñó en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 18. Dad gracias en todo,
porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pero nuestro Señor esperó. ¿Por qué esperó? Bueno, su espera, su retraso antes de llegar a ellos fue estratégico y deliberado. Por favor, anote este versículo, Isaías capítulo 30, versículo 18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. ¿No es este versículo estupendo? Por tanto, Jehová esperará, no para ser cruel con usted, sino para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado. Dios está en el negocio de hacer gloria para sí. Será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Eso significa discernimiento. Él no solo sabe lo que usted quiere, Él sabe lo que usted necesita. Y entonces dice, bienaventurados todos los que confían en Él. Dios espera. Usted necesita esperar. Y sabe lo que Dios espera. Dios está esperando que usted espere en Él. Dios espera que usted espere en Él. ¿Alguna vez ha pensado en la deliberada tardanza del Señor? Estuve leyendo el capítulo 11 de Juan, que relata la muerte de Lázaro. María y Marta, que amaban a Jesús y sabían que Jesús también amaba a Lázaro, mandaron a buscar a Jesús, que entonces estaba en Betania. Y le dijeron, Señor, aquel a quien tú amas está enfermo. La Biblia dice que Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. 2 días más, antes de que él hiciera alguna cosa. Aún antes de empezar a caminar hacia la casa de sus amigos. Ahora, supongo que usted recibe un mensaje que alguien de su familia inmediata, está enfermo o enferma, y usted dice, bueno, creo que me quedaré aquí un par de días más. Eso sería poco menos que cruel e inhumano, ¿no le parece? Usted diría de inmediato. Pero Jesús esperó 2 días, y cuando llegó, ya habían pasado 4 días. Y Jesús dijo, me alegro de que Lázaro esté muerto. Algunos de ustedes dirán, pero pastor, ¿qué es lo que está diciendo? Escuche con atención. Eso es lo que Jesús dijo, no con sus palabras, sino con sus acciones. Porque Jesús sabía lo que iba a hacer, iba a resucitar a Lázaro. Ahora, suponga que Jesús hubiera venido inmediatamente y hubiera sanado a Lázaro. Y él pudo haberle hecho así, pero no lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque si hubiera sanado a Lázaro, algunos hubieran dicho que Lázaro de todas maneras se hubiera sanado. O, ¿cómo saber si en realidad Jesús lo sanó? Pero ellos no tuvieron ninguna explicación frente al milagro de la resurrección de Lázaro. Jesús tuvo un plan. Y ese plan no tuvo ningún sentido para Marta, quien prácticamente le llamó la atención a Jesús. No tuvo ningún sentido para María tampoco. Pero tenía sentido para el Señor Jesús. Por lo tanto, el Señor espera. Dios dio una promesa en el jardín del Edén, que enviaría al Mesías. Pero esperó 4,000 años. ¿Escuchó lo que dije? Esperó 4,000 años antes de hacerlo. La Biblia dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Muchas veces tratamos de cosechar las bendiciones de Dios antes de que maduren. Jehová esperará para tener piedad de vosotros, teniendo de vosotros misericordia. Bienaventurados todos los que confían en Él. Dios desarrolla paciencia. Dios nunca tiene prisa, pero nunca se atrasa tampoco. Habacuc 2, versículo 3 dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Muchos esperamos el regreso de Jesús,
La gente dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Anótelo simple y llanamente. Él está por venir. Él viene. Y Él regresa en el tiempo perfecto de Dios. Pero Él retorna. Nuestro Señor está por venir. Luego usted puede decir, en el medio de su tormenta, estoy protegido por su poder. Note lo que Él dice en el versículo 20. Yo soy. No temáis. Yo no sé quién dijo esto primero, mas es verídico. La voluntad de Dios nunca le llevará donde la gracia de Dios no pueda mantenerlo. Eso es bueno. La voluntad de Dios nunca le llevará donde la gracia de Dios no pueda mantenerlo. Eso es eternamente verdadero. Verá, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera. Usted leyó eso en la palabra de Dios. Él les dijo que cruzaran el mar, no que bucearan. Iban sobre, no debajo del mar. Dios tiene un plan para usted. Jesús no dejó a sus discípulos en el desastre. Él les mandó que fueran a la otra ribera, y cuando Él vino a ellos, Él les dijo, yo soy, no temáis. Yo soy, no temáis. Cuando Jesús usa las palabras, yo soy, ¿qué quiere decir con ese yo soy? Bien, el versículo 20 dice yo soy. ¿Lo ve? En el griego literalmente dice yo soy. Y es lo que leemos en la Reina Valera, literalmente, yo soy. Y yo soy es el sagrado nombre para la deidad. Significa Él es omnipotente, el eterno. Lo que afirma es, yo soy el que soy. Soy el gran yo soy. Yo existía aún cuando este mar ni siquiera era un vapor, este mar de Galilea. Yo soy el gran yo soy. Piense al respecto. Cuando Él dice, yo soy, es una proclamación de presencia eterna. No dice, yo fui, pero a lo mejor ya no soy. Tampoco dice, yo seré, pero a lo mejor no lo soy todavía. No. Él es, yo soy el que soy. Nunca hubo un tiempo cuando Jesús no fue, nunca habrá un tiempo cuando Jesús no sea. Y amigo, en medio de su tormenta, solo recuerde esto, cuando Él dice yo soy, es una proclamación de su presencia. Pero le diré algo más. No solo es una proclamación de su presencia, sino también un anuncio de abundancia. ¿Sabe lo que yo soy es? Es una frase incompleta. Yo soy... ¿qué? Bueno, llene el espacio vacío. Una y otra vez en el Evangelio de Juan, Jesús dice, yo soy, yo soy, yo soy. Él dijo, yo soy el camino. ¿Está usted perdido? Llene el espacio vacío. Él es el camino. ¿Está usted en el lado equivocado y quiere entrar? Bien, Él es la puerta. ¿Está padeciendo hambre? Él es el pan de vida. Tropieza en la oscuridad. Él es la luz del mundo. Y si usted está muerto en sus delitos y pecados, Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy. Yo soy. Déjeme decirle algo muy importante, mi amigo. Él es el yo soy para usted. Y usted solo tiene que llenar los espacios vacíos. Yo no sé de sus problemas, desconozco sus necesidades, pero sí sé cuál es la respuesta, y su nombre es Jesús. Jesús es todo lo que este mundo necesita hoy. Y mi consejo para usted en medio de la tormenta es que vea a Jesús, el gran yo soy, y lo vea caminando sobre el agua, puesto que lo que parecía iba a estar por encima de su cabeza, ya estaba bajo sus pies, estaba bajo sus pies. Y usted está sentado en las alturas con Él.
y no puede ahogarse con su cabeza fuera del agua. Usted está sentado en las alturas con el Señor Jesucristo. Él es el gran yo soy y puede anotarlo. Está protegido por su poder. Y el último punto. Usted puede decir, estoy siendo guiado por su propósito. Mire el versículo 21. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Dios no les había prometido navegar calmadamente, mas sí les había prometido un desembarque seguro. Llegaron enseguida a la tierra a donde iban. Verá, su destino ya está determinado. Tiempo y espacio no son ningún impedimento para el Señor Jesucristo. Él los llevará a la orilla. Ellos pasaban por tribulación, pero Jesús dijo, en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Lo ve? Esa tormenta sencillamente representa al mundo. ¿Dónde está Jesús? Jesús ha vencido al mundo. Eso es lo que le está diciendo. Amigo, hagamos otra aplicación para concluir. El barómetro espiritual está bajando y todos los que podemos leer las señales de los tiempos sabemos que se está formando una tormenta, se está formando una tempestad. En ocasiones, el mar es más tranquilo antes de la tormenta. Y esto lo aprendí en la Florida. Cuando dicen que viene un huracán, usted sale afuera y dice, no puede ser, jamás, nunca. Sin embargo, el barómetro baja y sabe que la tempestad se viene. La Biblia nos lo dice. Amigos, pronto nuestro Señor, que ha estado en el monte de su gloria orando por nosotros, va a levantarse de su trono. Entonces caminar sobre el agua será como un juego de niños. Él descenderá caminando en las nubes, Él regresará en su gloria, y nosotros los que estamos aquí en el mar del tiempo, inmediatamente estaremos en las orillas de la eternidad. La Biblia dice que así sucedió con los discípulos. Tan pronto como recibieron a Jesús en el barco, estuvieron de inmediato en la orilla. ¿Ha recibido usted a Jesucristo? ¿Ha confiado en Él? Le invito a que me acompañe en una corta oración. Si usted necesita que Jesús sea su Señor y Salvador en forma personal, ¿por qué no lo recibe en su vida ahora mismo? Recíbalo en su corazón, en su vida, no solo para que esté con usted, sino que por fe esté en usted. Puede orar conmigo de la siguiente manera: querido Dios, soy un pecador, estoy perdido y necesito ser salvo. Jesús, tú moriste para salvarme y prometiste así hacerlo si confiaba en ti. Confío en ti, Jesús, ahora mismo. Con todo mi corazón, entra en mi corazón, perdona mis pecados, sálvame, Señor Jesús. Y gracias por perdonarme y salvarme. Ahora comienza a ser la clase de persona que tú quieres que sea. Y porque tú moriste por mí, yo viviré para ti. Ayúdame a no avergonzarme de ti, dame el valor para confesarlo públicamente. En tu nombre lo pido. Amén. Hemos hablado de la paz en medio de su tormenta. La Biblia habla de paz que sobrepasa todo entendimiento. No la puede obtener con las píldoras. No sale del interior de una botella, y ningún psicólogo o psiquiatra puede dársela. Hay una paz sobrenatural, y la Biblia dice que Cristo es nuestra paz. Para empezar, tengo una proposición para usted. ¿Le gustaría ser inmensamente rico? ¿Le gustaría tener más dinero de lo que usted posiblemente podría gastar en toda su vida sin privarse absolutamente de nada? Que alguno me dirá, ¿qué pregunta, pastor? Por supuesto que me gustaría ser inmensamente rico. Muy bien, ahora, ¿le gustaría añadir a su riqueza la suficiente sabiduría como para saber cómo utilizar sus riquezas? ¿Le gustaría tener visión y liderazgo para, sin que importe las crisis que se presenten, usted sepa exactamente qué, cómo y cuándo hacer lo que tiene que hacer? Ahora, junto con esa riqueza y sabiduría,
¿No le gustaría tener la paz y la serenidad que provienen de una correcta relación con Dios? ¿Cómo le gustaría tener todas estas cosas? Y usted me responde, pastor, eso es imposible. Nadie puede tener esa clase de riqueza, de sabiduría y de adoración. Pues mire, yo le voy a mostrar el camino y juzgue usted si lo que voy a decir no es más que una falsa propaganda. ¿De acuerdo? Bien, hablemos de la riqueza. Busque Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Eso, mi amigo, es riqueza indescriptible. ¿Y qué de la sabiduría, de la guía que uno necesita? Veamos el Salmo 25:9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¿Y qué de la paz y de la serenidad que queremos tener? Veamos Mateo 11, los versos del 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo trabaja eso en nuestras vidas? Bien, veamos. Primero, el significado de mansedumbre. Muchos piensan que mansedumbre es cobardía, que si uno es manso, tiene un carácter tímido y ambivalente. Permítame decir de una vez por todas, mansedumbre no es cobardía. Jesús dijo, yo soy manso y humilde de corazón. ¿Fue Cristo un cobarde? ¿Llamaría usted cobarde a quien con látigo en mano echó fuera del templo a los mercaderes? ¿A quien pasó 40 días en el desierto, en ayuno y oración, rodeado de bestias salvajes? ¿Se atrevería usted a decir que fue un cobarde? Jesús, aun sabiendo que en Jerusalén sería apresado, acusado y crucificado, sin embargo fue con determinación y firmeza hasta esta ciudad. ¿Le parece a usted que eso fue un acto de cobardía? ¿Qué clase de cobarde fue Jesús que sufrió en agonía y murió con su cuerpo clavado en una cruz? Jesús, el más hombre de todos los hombres que ha existido, dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Mansedumbre ni siquiera es debilidad, aunque muchas veces así lo pensemos, cuando lo opuesto es la verdad. Para ser manso hay que tener tremenda fortaleza espiritual y emocional. La Biblia dice que aparte del Señor Jesús, Moisés fue un hombre manso. Piénselo. Moisés fue un comandante en jefe que guió al pueblo de Israel desde Egipto hacia la tierra prometida. Fue un hombre de valor. Pero ser un hombre de valor no excluye la mansedumbre. Alguna vez en alguna parte leí la siguiente frase: si usted cree que mansedumbre es debilidad, trate de ser manso por una semana. Perturbadora opción, ¿no le parece? Ser manso demanda una increíble fortaleza, porque la mansedumbre es fortaleza bajo control. En tiempos bíblicos y aún en la actualidad, cuando alguien tenía un caballo salvaje y quería montarlo, primero tiene que domarlo hasta que se vuelva manso. Y solo cuando ha sido amansado puede ser montado, utilizado. Pero note, no es que el caballo perdió su fortaleza, sino que ahora su fortaleza está bajo control. Entonces, mansedumbre es fortaleza que está bajo control. Wallace Hamilton es el nombre del autor del libro Cabalgue Caballos Salvajes. ¿Y qué ilustra lo que estoy diciendo? Dice que nosotros venimos a este mundo con toda clase de deseos, de instintos, proclividades, habilidades y ambiciones dadas por Dios mismo, y que al diablo le encantaría quitárnoslas y pervertirlas para su propio uso. Pero esos dones son el regalo de Dios para nosotros. Pero Él quiere que todos esos dones estén bajo su control y sean para su honra y su gloria. Pero el diablo quiere pervertirlos y traer vergüenza al nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, hay 3 cosas que usted puede hacer con sus habilidades naturales y los dones que Dios le ha dado.
Primero, autoafirmación. Allá a comienzos de la década de los años 60, apareció el siguiente lema: lo que quiera que es natural es hermoso, y cualquier cosa que es hermosa debe ser buena. Así que, lo que quiera que usted quiera hacer, hágalo. Nuestros antepasados de alguna manera fueron más listos que la gente de esta generación y su maldad. Los antiguos, si querían hacer algo malo, malvado, vil, si querían dejar correr sus caballos salvajes, tomaban esa maldad, esa impiedad, esa vileza que tenían y la deificaban, la convertían en un dios o en una diosa. Y por ejemplo, si ellos querían beber hasta emborracharse, decían: bien, legitimemos esto. Y se hicieron al dios Baco, que es el dios del vino, y le adoraron emborrachándose. Así que fueron pervertidamente listos. Y si querían cometer adulterio o fornicar o vivir en un lujurioso desenfreno, deificaron a Venus como la diosa de la sexualidad y la promiscuidad. Así dejaban correr sus caballos salvajes. O si tenían rencores y deseos de venganza, para justificar su deseo de guerra, de sangre y dar rienda suelta a su odio, deificaron a Marte, el dios de la guerra. No solo que se sentían muy bien dejando correr sus caballos salvajes, sino que sus desenfrenadas bajas pasiones las elevaron al nivel de virtud religiosa. Hubo un hombre filósofo alemán, Friedrich Nietzsche, que fue el abanderado de los que querían dejar correr libremente a sus caballos salvajes. Fue el apóstol de la autoafirmación. Adolfo Hitler estudió intensamente los escritos de Nietzsche. Déjeme leer una frase que Nietzsche escribió en uno de sus libros. Dice: hagan desaparecer a sus piadosos sacerdotes y su debilucho evangelio de misericordia. Purguen de sus almas esta enfermedad diabólica llamada cristianismo. El progreso depende de hombres fuertes y gente fuerte. Por lo tanto, afírmese en usted mismo. Sea un superhombre. Y Hitler fue convencido de esto, y el resultado fue la invención de los hornos de gases para aniquilar a los judíos. Segundo, el autocontrol. Solo restrinja, reprima sus deseos. Mutile al jinete del caballo. Eso, mi amigo, es una forma de budismo. Los budistas tienen esa clase de religión. Razonan que si las personas no pueden llevarse bien y no tienen paz consigo mismas y menos con los demás, es porque sus deseos no tienen restricciones, y esto les guía a vivir una vida de frustración. Entonces el budista dice: usted tiene que llegar a un punto en donde ya no tenga esos deseos. Tiene que sublimizar todo deseo, amortiguar sus pasiones hasta alcanzar el nivel nirvana, el lugar en donde no siente ni es nada. Es como si a usted le cortaran la cabeza para eliminar el dolor de cabeza. ¿Cómo verá? Esa es una especie de religión negativa, de fe negativa. El cristianismo es una fe positiva. Dios no elimina al jinete ni mutila al caballo. Lo que hace Dios es tomar ese deseo, esa fortaleza, esa ambición, esa habilidad, todo lo que Él mismo nos ha dado, dársela al Señor Jesucristo y dejar que Jesús controle nuestra vida. Anote Romanos 6, 19. Así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Dios quiere tomar sus habilidades y sus deseos y ambiciones y mutilarlos. No, de ninguna manera. Lo que Dios quiere hacer es controlarlo para su gloria. Por ejemplo, digamos que usted tiene un temperamento volátil. Dios dice que no debe perder su temperamento y que más bien debe aprender cómo usarlo. Mire lo que dice Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. El mismo Señor Jesús, cuando vio que los mercaderes habían hecho del templo un lugar para sus negocios, no muy honestos que digamos, se airó, se enojó, fue movido a ira. O sea, Él no perdió su temperamento, su control, sino que lo utilizó en una causa justa. Mi amigo, si usted me dice que no tiene temperamento, entonces algo no está bien con usted.
Jesús quiere controlar su temperamento para su gloria. Debe haber ciertas cosas que deben disgustarle, enojarle, hacerle perder su temperamento. Por ejemplo, la industria pornográfica, el tráfico de drogas, la explotación sexual de mujeres y de niños y toda la depravación actual que está convirtiendo al mundo en un desierto espiritual, moral y ético. Un desierto lleno de fieras feroces. ¿Y qué de nuestra lengua? Jesús quiere que con nuestra lengua le alabemos y le glorifiquemos. Gracias a Dios hay muchos cantautores que son genuinamente cristianos y utilizan ese don que Dios les ha dado, no solo para tocar e inspirar la vida de otras personas, sino y sobre todo para alabar, honrar y glorificar a Dios. Y Dios nos da dones y talentos, naturales o especiales, no para que nos volvamos orgullosos de tener esos dones y talentos, sino para que con ellos alabemos y bendigamos a Dios. Y eso también, mi amigo, es fortaleza bajo control. Generalmente usamos nuestra lengua para criticar negativamente, para insultar, para vejar al prójimo, para quejarnos, para expresar nuestra ira, para vocalizar nuestro enojo. Pero cuando Dios toma el control de nuestra lengua, ¿qué es lo que sucede? Mateo 12:35 tiene la respuesta. El buen hombre del buen tesoro del corazón saca cosas buenas. ¿Tiene usted ambiciones? Y no faltará quien de inmediato me diga, pastor, ser ambicioso es malo. Mi amigo, ¿en dónde aprendió usted ese disparate? Si usted no tiene ambiciones, no es un ser humano. Escúcheme, una cosa es ser ambicioso y otra cosa es ser codicioso, avariento, egoísta. Su ambición no debe ser por tratar de ser el mejor, el más influyente, el más importante o el más poderoso. Su ambición debe ser la misma ambición que tuvo el apóstol Pablo, querer ser como Jesús, que Jesús viva la vida de él en la vida de Pablo. Esa es una santa, sana y noble ambición. Eso es fortaleza bajo control. ¿Cómo puede usted ser una persona mansa? Busque la epístola de Santiago, capítulo 1, desde el verso 21. Ponga mucha atención a esta porción de las Escrituras para que sepa cómo la mansedumbre puede ser parte de su vida. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede sanar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquí el Señor nos dice que debemos recibir con mansedumbre la palabra. Ahora, ¿por qué debemos recibir con mansedumbre la palabra? Porque la mansedumbre es fortaleza bajo control. Y para ser controlado por el Señor, usted tiene que conocer su voluntad y su camino. Y para conocer la voluntad y el camino de Dios, usted tiene que conocer su palabra. Por lo tanto, tiene que recibir la palabra con mansedumbre. Escúcheme, ni usted ni yo sabemos ni la milésima parte de cómo guiar nuestra propia vida. Se explica ahora por qué, aun siendo creyente, fracasamos tantas y tantas veces. En una sala judicial a un hombre le preguntaron, ¿jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, con la ayuda de Dios? Y el hombre respondió, si yo supiera la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, entonces sería Dios. Ingeniosa respuesta que encierra todo un mundo de teología. Necesitamos guía. Te puedo asegurar que Dios sabe lo que nosotros no sabemos. Así que si usted es una persona llena de mansedumbre, usted tiene que poner su vida en las manos de Dios para que le guíe. Si quiere que Dios le dé bienestar económico, sabiduría y adoración profunda, entonces tiene que recibir la palabra de Dios con mansedumbre, la cual, o sea, la palabra de Dios, puede salvar su alma. De acuerdo a Santiago, 3 cosas son necesarias. Primera, debe haber un espíritu de arrepentimiento. Santiago 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Ahora, ¿qué significa esto? En el griego, la palabra inmundicia significa tener el oído tapado con cera.
Por lo tanto, hay que eliminar el exceso de cera en el oído. Y la aplicación espiritual es fácilmente comprensible. Pero, ¿cuál es la cera espiritual que tapa nuestros oídos? La abundancia de superficialidad. Verá, muchos de nosotros ya hemos sido salvados, pero todavía ha quedado un residuo pecaminoso en nuestras vidas. Y lo que Santiago está diciendo es: limpien sus oídos espirituales de la cera que los está tapando. Un hombre puede domar un caballo salvaje, pero Dios no hace con usted lo que el hombre hace con su caballo. Usted mismo tiene que llegar al punto cuando diga: dejo mi maldad, abandono mis inmundicias espirituales. Si usted quiere que Dios le hable, tiene que entender su palabra. Si usted quiere que la Biblia inflame su corazón y su mente, tiene que eliminar la cera espiritual que está tapando sus oídos. Y la única forma de hacer eso es por medio del arrepentimiento de sus pecados. Debe tener un espíritu de arrepentimiento. ¿Sabe qué clase de persona es la que menos entiende esto de la mansedumbre? Pues la persona que está llena de orgullo. De hecho, esa clase de persona no puede recibir nada más porque su orgullo lo llena todo, tanto su vida material como su vida espiritual. Sin embargo, la Biblia dice que debemos recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. ¿Y qué de usted? ¿Está haciendo la provisión adecuada para la salvación de su alma? ¿Tiene usted una relación personal con Dios por medio del Señor Jesucristo? Por favor, abra su Biblia y busque la epístola de Santiago, capítulo 1, verso 21. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Esta palabra recibid es una palabra interesante. Denota algo que es dado a una persona y esa persona la recibe. Usted no podrá recibir y menos entender la palabra si es que no tiene un espíritu de arrepentimiento. Sí, usted puede saber cosas acerca de la palabra. Hasta puede saber intelectualmente, académicamente la palabra, pero eso no le califica para entender la palabra de Dios. Recibir significa aceptarlo como un regalo. Y cuando lo recibe, usted la recibe como que si fuera un huésped muy especial en su vida. Y le dice: pasa, seas bienvenida. Estamos encantados de tenerte en nuestra casa. Esa es la clase de bienvenida que nos gusta escuchar a nosotros, ¿verdad? Es la misma clase de bienvenida que le gusta escuchar al Señor Jesús, no solamente en relación con Él, sino con su palabra. Amigo, en su vida, ¿da usted esa clase de bienvenida a la palabra de Dios? Abre de par en par las puertas de su corazón y dice: Señor, recibo tu verdad. Hay muchos que van a las iglesias a escuchar el mensaje de la palabra. Otros oyen mensajes radiales como este que está escuchando ahora mismo, pero lo hacen tratando de entender la palabra de Dios, pasándola por el filtro de sus mentes, y no necesariamente porque le den la bienvenida a la palabra de Dios en sus vidas. Mi amigo nunca aprenderá la verdad de esa manera. Tiene que dejar su orgullo intelectual en el polvo. Humíllese. Tenga su corazón en paz con Dios y hágalo con mansedumbre, con un espíritu de arrepentimiento, dejando de lado toda inmundicia y abundancia de malicia, y con un espíritu receptivo, dé la bienvenida y reciba la palabra de Dios. Segundo, debe haber un espíritu receptivo. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Una vez que usted tiene la palabra de Dios en su corazón, tiene que volverse un hacedor de la palabra. O sea, vivir de acuerdo a lo que cree. Fuera de esta verdad, todo lo demás no es más que verborrea religiosa. Si usted no es hacedor de la palabra, se engaña a usted mismo. Si usted solo escucha las verdades de la palabra de Dios, pero nunca las pone en práctica, usted es culpable de autodecepción y por lo tanto puede perder su alma en vez de salvarla. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo, esto es, indeciso, es inconstante en sus caminos. Jesús dijo: cualquiera que me oye estas palabras y no las hace,
le compararé a un hombre necio. Escuchar y no hacer es una verdadera locura espiritual. Las impresiones sin las expresiones dan como resultado las depresiones. Si usted solo oye y oye y oye la palabra de Dios y no vive de acuerdo a esas verdades, tendrá un efecto negativo en su vida. Alguien dijo que educación es el proceso mediante el cual el material en los cuadernos del profesor es transferido a los cuadernos del alumno sin que haya pasado por la cabeza de ninguno de los dos. Me temo que muchas veces esa clase de conocimiento bíblico es el que tenemos. Pero las enseñanzas bíblicas no solo que deben estar en nuestra cabeza, sino que necesitan estar en nuestro corazón para que se manifiesten en nuestra vida. ¿Para qué sirve la mansedumbre? Veamos el final del verso 21 en Santiago 1, la cual puede salvar vuestras almas. Tercero, los motivos de la mansedumbre. El querer alcanzar bienestar económico, el desear ser guiado y tener visión y liderazgo en cada crisis de la vida, esa es una buena motivación. Recordemos lo que Jesús dijo en Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y usted me dice, pastor, en la actualidad usted no consigue mucho siendo manso. En nuestro mundo uno tiene que patear, arranchar, pelear, morder, engañar. Esa es la única forma de salir adelante. Pudiera ser. Pero quiero que recuerde que el hombre perdió su herencia por falta de mansedumbre cuando se rebeló contra Dios en el jardín del Edén. La gente hoy en día no es capaz de gozar con lo que piensan que tienen por su espíritu de rebelión. Pastor, ¿qué quiere decir que recibirán la tierra por heredad? Bien, veamos 1 Corintios 3:21. Todo es vuestro. Veamos ahora 2 Corintios 6:10. Como no teniendo nada más, poseyéndolo todo. Ahora, ¿qué significa todo esto? La tierra y todo lo creado son propiedad de Dios. Nosotros pertenecemos a Dios. Por lo tanto, todo lo que Dios tiene es nuestra herencia, porque somos hijos suyos, coherederos juntamente con Cristo. Y sin embargo, nada es realmente nuestro. Nosotros solo somos administradores, mayordomos de las cosas de Dios. Y este es un arreglo admirable, porque cuando el diablo venga y le diga, si no me sirves, voy a quitarte todo lo que tienes, usted le responde, tú no puedes quitarme nada porque nada tengo, todo le pertenece a Dios. Poderoso jab de izquierda al mentón del diablo, quien cambia de táctica y le dice, entonces si me sirves y me adoras, te lo daré todo. Y usted le responde, diablo, tú no puedes ofrecerme nada, porque ya lo tengo todo. Demoledor jab de derecha al mentón del diablo. Como no teniendo nada más, poseyéndolo todo. Va a llegar un día cuando todo será posesión de los hijos de Dios, porque en su palabra dice que heredaremos la tierra. Un día vamos a reinar con Jesús. Un día Jesús descenderá del cielo y se sentará en el trono de David y reinará en donde el sol alumbra, o sea, en todas partes. Su reino se extenderá de mar a mar. Los lagos, ríos y océanos estarán rebosantes de peces. Los árboles se doblarán por el peso de los frutos en sus ramas. El cielo se llenará con multitud de aves, y todos los desiertos del mundo se convertirán en florecientes jardines. Todo esto será la herencia de los hijos de Dios. Los mansos heredarán la tierra. Eso lo tenemos ahora como herencia en nuestro corazón. Pero un día será realidad. Tendremos bienestar, riqueza económica. Salmo 25:9. Encaminará a los humildes por el juicio. Mucha gente se pregunta, ¿por qué Dios no nos habla hoy? Están viendo y entendiendo las cosas al revés. No es que Dios no nos hable. El problema es que nosotros no estamos escuchando.
No tenemos una actitud de mansedumbre para oír la voz de Dios. ¿Desea usted que Dios le guíe? Si usted se humilla con un espíritu de arrepentimiento, con un espíritu receptivo, Dios le guiará. Y usted no será como un barco en medio de una oscura y furiosa tormenta, sin brújulas, sin timón, sin mástil y sin velas, empujado por las olas y los vientos de este mundo. Encaminará a los humildes por el juicio. Él le mostrará el camino y usted podrá escuchar su voz, guiándole aún en medio de la peor tormenta de su vida. Y usted tendrá no solo bienestar y riqueza y sabiduría, sino que sabrá lo que es la verdadera adoración. Mateo 11, desde el verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Veamos esta porción bíblica un poco más detenidamente. Jesús fue un carpintero y sabía cómo hacer yugos para los bueyes. Y no creo que Jesús jamás haya hecho un yugo que no quedó perfecto en los bueyes. Ahora, cuando un buey lleva un yugo, es porque es un buey manso. Ese buey sigue teniendo tremenda fuerza. Por eso usaban los bueyes para arar los campos. Y muchos agricultores que todavía aran a la antigua dicen que el buey más dócil tiene más fuerza que un caballo en esas labores agrícolas. El yugo en el pescuezo de los bueyes es para que ambos bueyes puedan alar el arado. Y cuando Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, es como si estuviera diciendo, estamos en esto juntos, apóyate en mí, déjame guiarte. Quiero hacer un descanso para tu alma. Esa es la clase de mansedumbre que Jesucristo quiere darle a usted. No mañana ni pasado mañana, sino hoy mismo. Quienes están escuchando este programa, y si aún no son salvos, ¿no quisieran conocer a este maravilloso Salvador, Jesucristo? ¿No quisieran que sus pecados les fueran perdonados? ¿No quisieran hacer la paz con Dios para poder experimentar la paz de Dios? Dios le ama mucho más de lo que yo podría explicarle con palabras. ¿No quisiera tener la riqueza de su sabiduría, de su guía, de su cuidado, de su protección? Entonces le invito a entregar su corazón a Él. Venga, Jesús. Hubo un gran evangelista llamado Henry Morehouse. Su trabajo no fue entre grandes multitudes, sino en pequeñas iglesias. Como tema base de sus mensajes, él usaba Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vez Morehouse estuvo en un pequeño pueblito minero, y en ese lugar había un hombre que odiaba a Dios, a Jesús, la Biblia, las iglesias, los predicadores, los evangelistas, los misioneros. En fin, odiaba a cualquier persona o cosa que estuviera relacionada en la más mínima forma con Dios. Este hombre se llamaba Mac Miller. Y este hombre le mandó un mensaje a Morehouse diciéndole que si predicaba esa noche, él iría a la iglesia, revólver en mano, para sacarle a balazos del pueblo. Los creyentes, asustados, se acercaron donde Morehouse y le dijeron que sería conveniente suspender la reunión de esa noche. Morehouse les dijo, no, he orado sobre este asunto y estoy convencido que Dios quiere que predique esta noche. Y yo confío totalmente en Dios. Tendremos la reunión esta noche, tal y como está programada. Esa noche la pequeña iglesita de ese pueblito minero estuvo totalmente llena. Y los que no pudieron entrar se quedaron alrededor de la iglesia y abrieron todas las puertas y ventanas para que la gente pudiera escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y cuando Morehouse estuvo más o menos a la mitad de su mensaje, vino Mac Miller. Empujó a cuantos encontró a su paso. Llegó frente al púlpito, se sentó en el suelo y le dijo, usted haga lo suyo que después yo haré lo mío. Morehouse abrió su Biblia en Juan 3:16 y predicó del amor de Dios.
del amor de Dios por todos los seres humanos, de cómo Dios entregó a su amado Hijo Jesucristo para que muriera por los pecados de todos nosotros. Morehouse predicó con tal pasión y convicción que se podía sentir la presencia del Espíritu Santo en ese lugar. Luego hizo la invitación para aquellos que quisieran recibir a Cristo en su corazón. Mac Miller se puso de pie, y la gente no sabía qué iba a pasar. No, él no pasó al frente, pero dio media vuelta y salió de la iglesia dando un tremendo portazo. Caminó por la calle principal de su pueblito. Sus amigos que estaban bebiendo en un bar le vieron y le llamaron: «Mike, ven, sírvete un trago». Pero Mac Miller siguió caminando como si no les hubiera oído. Llegó hasta un pequeño callejón, giró hacia la derecha y llegó hasta una semi-destruida valla metálica, tras la cual había un remedo de casa. Con sus enormes manos empujó violentamente la puerta. Era una sola habitación que servía de sala, comedor, cocina y dormitorio. Ahí una mujer de rostro demacrado cuidaba de unos pequeñuelos quienes, al ver entrar a su padre, corrieron a esconderse debajo de la cama por temor a que su padre los castigara. Su esposa, que evidentemente era abusada y golpeada físicamente, simplemente se puso en actitud protectora frente a la cama. Mac Miller miró a su esposa y en un tono dulce, desconocido en él, le dijo: «Mujer, no temas. Llama a los niños. Vamos a orar». Ella, asombrada, le preguntó: ¿Qué es lo que dijiste? Y él, con una paciencia absurda por ser él quien era, le dijo: «Trae a los niños, vamos a orar». Los niños salieron de debajo de la cama, pero se quedaron detrás de su madre. No entendían lo que estaba diciendo su padre. Él tomó a cada uno de ellos, les acarició en la cabeza y les dijo: «Hijos, vamos a arrodillarnos». Ellos, temerosos, así lo hicieron. Su mamá también se puso de rodillas, y para asombro de todos ellos, Mac Miller también se arrodilló y dijo: «Querido Dios», y se quedó en silencio. No sabía cómo orar. Sabía maldecir y decir palabras obscenas, pero no sabía cómo orar. De pronto, como en un relámpago, se acordó de las oraciones que su madre le enseñó cuando él era un niño, y entonces dijo: «Generoso Jesús, manso y humilde, mírame como si fuera un niño. Perdona mi simpleza y permíteme acercarme a ti». Y en ese momento, en ese cuartucho, frente a sus felizmente asombrados esposa e hijos, Mac Miller nació de nuevo. Sus lágrimas fueron la confirmación de la transformación interna. Esta historia real la sabemos porque el mismo Mac Miller la cuenta como testimonio de lo que le sucedió a él y a su familia cuando él entregó su corazón a Jesús. Ahora es posible que usted no sea como Mac Miller antes de conocer a Jesús. Pero si quiere ser salvo, se salvará de la misma forma en que se salvó Mac Miller. No hay ni uno solo de ustedes que sea tan malo que no pueda ser salvo, o que sea tan bueno que no necesite ser salvo. Jesús dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Si en su corazón usted siente el ardiente deseo de hacer una decisión por Cristo, no se quede con el desear. Pase de inmediato al actuar. Humíllese delante de Dios, arrepiéntase de sus pecados, pídale a Dios su gracia y misericordia. Reconozca el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario al morir por usted, para pagar el precio de la deuda de sus pecados, e invítele a que venga a morar en su corazón como su Salvador.